Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Mis queridas amigas, agárrense fuerte a sus asientos y prepárense un buen café, porque lo que les voy a contar hoy sobre nuestro amado, nuestro guapísimo Can Yaman, las va a dejar completamente sin aliento y con el corazón en un puño. Imagínense por un momento la escena, cierren los ojos y visualicen las antiguas y empedradas calles de Toledo, bajo una lluvia incesante que cala hasta los huesos, y ahí, en medio de ese escenario casi gótico, aparece él, pero no como lo imaginamos en una alfombra roja, sino corriendo por su vida, escondiéndose detrás de un coche fúnebre. Sí, habéis oído bien, un coche fúnebre. Madre mía, qué tensión y qué entrega la de este hombre. Resulta que nuestro turco favorito, ese que nos ha robado el corazón a todas, ha estado pasando unos días muy intensos, concretamente 3 jornadas maratonianas, en la capital manchega. No ha ido de turismo, no ha ido a comer carcamusas ni a comprar espadas, ha ido a trabajar y de qué manera. Can Yaman, a sus 36 años, está en su mejor momento y se ha embarcado en el que quizás sea el reto más grande de su carrera hasta la fecha. Estamos hablando de su primera gran ficción rodada íntegramente en español, esa serie de la que todo el mundo habla y que se titula El laberinto de las mariposas. Es un thriller romántico, lleno de misterio y acción, que contará con 8 capítulos y que promete tenernos pegadas a la pantalla sin pestañear. Fíjense en el nivel de compromiso de este chico, que después de haber estado grabando en las Islas Canarias, disfrutando del clima de Tenerife, se ha venido a la península, primero a Madrid y ahora a Toledo, para meterse en la piel de Kaplan. ¿Y quién es Kaplan? Pues es un agente encubierto, un hombre que tenía un historial intachable al servicio de la inteligencia, pero que, pobrecito mío, sufre una traición terrible desde dentro y pasa de ser el héroe a ser el hombre más buscado de toda España. Imagínense el drama, la angustia y la acción que eso conlleva. Y es aquí donde entra la exclusiva que nos trae el diario El Español, que ha logrado captar unas imágenes impactantes del pasado viernes, 23 de enero. Nos cuentan que el rodaje tuvo lugar entre el barrio de Corea y la zona del antiguo Hospital Virgen de la Salud. Qué curioso es el destino, porque resulta que cuando construyeron el nuevo hospital en Toledo, dejaron el antiguo vacío y ahora sirve de plató para películas. Pues allí estaba él, bajo la lluvia, en una de esas escenas de persecución que te ponen los pelos de punta. Cuentan los testigos que vieron a Can esconderse detrás de ese coche fúnebre que les mencionaba al principio, para luego salir disparado corriendo por esas calles mojadas. Pero claro, para hacer todo esto, para correr por las cuestas de Toledo que las que conocéis la ciudad sabéis que son matadoras con esos desniveles y ese suelo adoquinado, hace falta una forma física envidiable. Y Can la tiene. Nos dicen que está en una condición física suprema, que es una auténtica roca. No es para menos, porque para que esas escenas de riesgo sean creíbles, nuestro niño se ha estado machacando en el gimnasio a diario. Ha trabajado las coreografías de acción con especialistas, ha levantado pesas y ha sudado la gota gorda para que cuando le veamos en pantalla, nos creamos cada golpe y cada carrera. Es un profesional como la copa de un pino. Y no solo es esfuerzo físico, queridas mías, es también esfuerzo mental y cultural. Me emociona recordar lo que dijo en su última visita a El Hormiguero con Pablo Motos. Con esa humildad que le caracteriza, confesó que trabajar y vivir en España era su sueño. Dijo textualmente que cuando terminó Sandokan, en Roma, llamó a su agente y le exigió venir aquí. Y para lograrlo, no ha escatimado en esfuerzos. Se ha pegado 1 año y medio estudiando nuestro idioma con un profesor particular, 5 días a la semana, 4 horas diarias. Además, para perfeccionar su acento y tener más vocabulario, se ha hinchado a ver series españolas en Netflix. Es que es para comérselo, de verdad. Qué dedicación para honrar nuestra cultura y a sus fans españolas. Hablando de fans, no puedo dejar de mencionar a todas esas mujeres valientes, muchas de vosotras seguramente, que aguantaron el chaparrón en Toledo solo para verlo de lejos.
El equipo de El Español fue testigo de cómo un grupo de seguidoras fieles esperó durante horas bajo la lluvia intensa, solo por la esperanza de verle un segundo o recibir un saludo. Ese amor es el que él se ha ganado a pulso. Y aunque él siempre es cariñoso, la seguridad es lo primero. En Toledo se le vio acompañado en todo momento por dos guardaespaldas, un hombre y una mujer, que no le quitaban ojo de encima ni un segundo, como debe ser, protegiendo a la estrella. Un detalle que quizás os dé un poco de pena, porque a mí me la ha dado, es que con este ritmo tan frenético, el pobre Can no ha tenido tiempo ni de disfrutar de la maravillosa gastronomía manchega. Nada de sentarse a comer tranquilo en un restaurante típico. Sus jornadas eran tan largas que al terminar el día, se subía al coche con su equipo de seguridad y ponía rumbo directo a Madrid, donde reside actualmente. No ha pernoctado ni una sola noche en Toledo, iba y venía todos los días. Así es la vida del artista, mucho glamour en las fotos, pero mucho sacrificio detrás de las cámaras. Esta serie, producida por Sequoia Studios, va a ser sin duda un antes y un después en su carrera. Es la prueba definitiva de que Can Yaman no es solo una cara bonita, sino un actorazo que se atreve con otro idioma, con escenas de acción peligrosas y con dramas intensos. Estamos deseando ver a ese agente Kaplan en acción, sufriendo y luchando por su verdad. Mientras tanto, nos quedamos con estas imágenes del dándolo todo bajo la lluvia toledana, demostrando por qué es el rey de nuestros corazones. Estaremos muy atentas a cada nuevo paso que dé en nuestro país, porque tenerle aquí, trabajando en nuestro idioma, es un verdadero regalo que tenemos que valorar. Y es que, chicas, pensadlo bien, no es habitual ver a una estrella internacional con esa humildad, queriendo ser uno más entre nosotros. Nos llena de orgullo, casi maternal, verle luchar contra los elementos, sea la lluvia incesante de Toledo o el cansancio acumulado, solo para regalarnos una historia inolvidable. Aunque se nos haga eterna la espera hasta el estreno de la serie, estoy segura de que cada día de paciencia valdrá la pena. Ahora nos toca a nosotras devolverle todo ese esfuerzo con nuestro cariño incondicional. Tenemos que hacer ruido en las redes, que sienta que, aunque esté lejos de su familia, aquí tiene a un ejército de admiradoras que le apoyan en cada paso. Porque, seamos sinceras, él no solo está interpretando un papel, está poniendo el alma para conquistarnos en nuestro propio idioma. Así que, mucha paciencia y mucho amor, queridas mías, porque nuestro Can está cocinando algo espectacular a fuego lento, y nosotras estaremos en primera fila, con el corazón en la mano, listas para aplaudirle hasta rabiar. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.